La tormenta rugía con furia, los instrumentos fallaban uno tras otro, y todos sabían que era el fin. Pero ella, la única mujer en la misión, juró que si Dios le daba un solo minuto más de vida, lo usaría para salvarlos a todos. El sonido del trueno se confundía con los latidos acelerados de su corazón. Allí estaba ella, en medio de la noche más oscura que el desierto había conocido, rodeada por un viento que parecía gritar su nombre. ¡Sofía! El cielo ardía en relámpagos, y cada destello iluminaba los restos del helicóptero caído. La arena, mezclada con el humo, cubría los cuerpos inertes de los compañeros que había jurado proteger. Y entonces, mientras su respiración se hacía corta y el miedo trataba de devorarla, una sola frase resonó en su mente. No fue un fallo. Aún no ha terminado. Sofía Ramírez no era una heroína de película. Era una ingeniera de comunicaciones del ejército. Una mujer que había pasado más tiempo frente a códigos y pantallas que en el campo de batalla. Pero aquella noche, la línea entre el deber y la desesperación se borró por completo. La misión Phoenix había sido su responsabilidad. Una operación clasificada, diseñada para evitar un ataque masivo que pondría en riesgo miles de vidas inocentes. Y ahora, todo había fallado. El sistema estaba caído, las coordenadas perdidas y el equipo disperso o muerto. El alto mando creería que ella había sido la culpable. Pero Sofía sabía la verdad. Alguien había saboteado la misión desde dentro. El viento golpeó su rostro mientras arrastraba el cuerpo de su capitán hacia una pequeña duna para cubrirlo. El olor a combustible se mezclaba con la sangre. Su pulsera digital parpadeaba. Señal perdida, sin conexión. Apretó los dientes y murmuró entre lágrimas: no me rendiré, no después de todo lo que prometí. En su memoria, una imagen la perseguía. Su hermano, Daniel, sonriendo en la despedida antes de partir al mismo frente donde ahora ella se encontraba. Él había desaparecido en una misión meses atrás. Oficialmente, desaparecido en combate. Pero Sofía había descubierto un detalle que nadie más quiso escuchar. Los códigos que usaron en la misión Phoenix eran los mismos que su hermano había creado antes de desaparecer. Nada era coincidencia. El rugido del trueno la hizo despertar de sus pensamientos. Tomó el pequeño maletín negro que había logrado rescatar de los restos del helicóptero. Dentro, un disco duro sellado con el emblema del gobierno. Era la única copia del sistema que podía reactivar el satélite táctico y evitar que el enemigo completara su ataque. Pero había un problema. Solo podía activarse desde una base a 50 kilómetros de distancia, y el terreno estaba bajo vigilancia enemiga. Miró el horizonte, relámpagos, ruido de motores a lo lejos, y un ejército que no tendría piedad si la encontraba viva. Apretó el maletín contra su pecho. Sabía que si fallaba, su nombre sería borrado de los registros oficiales. Pero si lo lograba, salvaría a miles. Respiró hondo y comenzó a caminar bajo la tormenta. Cada paso dolía. El uniforme empapado se pegaba a su piel. El viento parecía querer arrancarla del suelo, pero algo dentro de ella, algo más fuerte que el miedo, la mantenía en pie. El recuerdo de su madre orando en silencio, sus palabras retumbando en su mente. Cuando todos se rindan, hija, ahí es donde Dios empezará a escribir tu victoria. Un rayo cayó cerca, iluminando una figura entre la arena. Sofía apuntó su linterna con rapidez. Un soldado. Alguien sobrevivía. Corrió hacia él, tropezando con los restos del metal caliente. El hombre respiraba débilmente, tenía la pierna atrapada bajo una viga. Era el teniente Vega, el operador de inteligencia. Sofía, murmuró con voz ronca. Ellos nos vendieron. Ella se inclinó, desesperada. ¿Quién, Vega? ¿Quién nos traicionó? El hombre la miró con los ojos abiertos, llenos de polvo y miedo. El código fue cambiado desde el comando central. No fue un error, fue una orden. El corazón de Sofía se detuvo por un instante. ¿Una orden? ¿Desde el mismo gobierno? Pero antes de que pudiera responder, un disparo rompió el aire. El cuerpo del teniente tembló y quedó inmóvil. Sofía se tiró al suelo, rodó detrás de una chapa metálica y contuvo el grito que subía por su garganta.
Sombras se movían entre los restos del helicóptero. Soldados enemigos. ¡Te encontraron! Su mente gritaba, pero su instinto se impuso. Activó el modo silencioso de su comunicador y reptó lentamente hacia una grieta en el terreno. A unos metros, el maletín brillaba bajo la lluvia. Tenía que recuperarlo. Uno de los soldados se acercó, con una linterna oscilante. «Busquen los cuerpos. La mujer no puede estar lejos», dijo en otro idioma. Sofía cerró los ojos. Esperó el momento exacto. Y cuando el trueno rugió otra vez, corrió. Las balas silbaron sobre su cabeza. La tormenta se convirtió en su aliada. El ruido del viento y la lluvia cubrían sus pasos. Corrió sin mirar atrás, aferrando el maletín como si fuera su propia vida. Al llegar a una cueva natural, se dejó caer de rodillas. El agua escurría por su rostro, mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener. Miró al cielo oscuro y susurró: «Señor, si esto es un castigo, dame fuerza. Pero si es una prueba, no me dejes caer ahora». El eco de su voz se perdió entre los truenos, y fue entonces cuando el comunicador, milagrosamente, volvió a parpadear. Señal detectada, transmisión entrante. Sofía apretó el botón con manos temblorosas. Una voz grave respondió del otro lado: «Agente Ramírez, aquí Comando Central. Repita su estado». Ella tragó saliva. «Misión fallida. Equipo comprometido. Tengo el disco duro. Repito, tengo el disco duro. Solicito extracción inmediata». Un silencio. Demasiado largo. Demasiado sospechoso. Entonces, la voz volvió, más fría. «Negativo. No hay extracción disponible. Usted no debe permitir que ese dispositivo caiga en manos equivocadas». «¿Qué quiere decir?», preguntó ella, desconcertada. «El protocolo indica que lo destruye. Inmediatamente». Sofía sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No puede ser. Con esto podemos salvar la misión. Esa no es su decisión, agente. Cumpla la orden». La señal se cortó. El comunicador quedó en silencio. Y en ese instante, Sofía comprendió la verdad más dura de todas. La traición no venía del enemigo. Venía de su propio mando. El frío de la cueva no aliviaba el calor que ardía en su pecho. Sofía dejó el comunicador sobre sus rodillas y apoyó la frente contra el maletín como si pudiera transferirle su resolución. La orden era clara: destruir el disco. Pero destruir aquello equivalía a aceptar que el país pagara con vidas un secreto que alguien, desde adentro, había decidido proteger a cualquier costo. Recorrió con la mirada cada marca en la cubierta metálica, cada rasguño que el impacto había dejado. Dentro estaba la llave para restablecer el satélite táctico. Dentro, tal vez, las pruebas que señalaban al saboteador. Dentro, la verdad sobre Daniel. La idea de quemarlo la dejó con náuseas. Respiró profundo y encendió la linterna. Revisó las coordenadas grabadas en un pequeño papel plegado que traía entre los papeles del disco. Base hecho. 0500. Validación. Hecho. La misma base donde meses atrás alguien había enviado a su hermano en lo que dijeron era una misión de rutina. La palabra rebotó en su memoria con un sonido metálico. Todo apuntaba al mismo punto de inicio. La coincidencia había dejado de ser casualidad. Sofía sabía que no podía confiar en el Comando Central, no en una voz que pedía destruir pruebas sin explicar motivos. Necesitaba aliados. Pero, ¿quién le creerá a una ingeniera de comunicaciones en medio de una operación fallida? ¿Quién miraría más allá de los informes oficiales si el mismísimo mando pedía silencio? El teniente Vega yacía a unos metros, los párpados aún húmedos de polvo. Sofía lo observó. Una mezcla de furia y pena se apoderó de ella. Si la verdad emergía, muchos nombres caerían. Si se callaba, miles pagarían con sus vidas. No había opción sencilla. Se recostó contra la pared rocosa, sujetando el maletín con manos que empezaban a temblar de frío y adrenalina. Fue entonces cuando escuchó un ruido. Un crujido leve que se mezcló con el llanto del viento. No eran pasos de soldados enemigos. Era algo distinto, calculado, cercano. Alzó la linterna y apuntó hacia la boca de la cueva. Una figura se recortó, envuelta en una capa empapada. «No te muevas», dijo una voz baja y familiar. Sofía se quedó helada.
Esa voz era como una grieta en la noche que la obligó a aferrarse al maletín con más fuerza. ¿Quién es?, preguntó, intentando controlar el temblor. La figura dejó ver el rostro solo cuando la luz se clavó en sus ojos. Era Marta, una técnica de satélites que había trabajado con ella en la fase de pruebas de Phoenix. Pero lo que más la sorprendió fue el brillo de determinación que llevaba. No era la técnica callada de los laboratorios. Era alguien apartada de la burocracia. Alguien que había visto demasiadas verdades para mantenerse neutral. «Te dije que no te moverías», repitió Marta, acercándose sin hacer ruido. «¿Lograste sacar el disco?», Sofía asintió, sin confiar aún del todo. «¿Cómo supiste?», murmuró. Marta sonrió con amargura. «Tu hermano me llamó la noche antes de desaparecer», me dijo. «Si algo me pasa, busca a Sofía. No confíes en los protocolos». No tuve idea de lo que decía hasta hoy, pero cuando supe del Phoenix, supe que había corrido la misma suerte. La mención de Daniel provocó una avalancha de imágenes en Sofía. Risas en la cocina de su madre, la promesa de volver, la despedida en el aeródromo con esa mirada de quien se sabe útil y temerario. Un nudo en la garganta la dejó sin aliento. «¿Por qué me ayudas?», preguntó ella, rasgando el silencio. «Porque si destruyen ese disco, no habrá más pruebas. Y porque creo que hay piezas que no encajan. El protocolo exige transparencia, pero yo vi algo distinto en los últimos meses. Transferencias justificadas como necesarias, accesos elevados sin registros claros». Marta bajó la voz. «Alguien ha corrompido el sistema desde adentro». Sofía apretó los dientes. «El comando me ordenó destruirlo. Dijeron que era por seguridad nacional». Marta negó con la cabeza. «Esa es la excusa clásica. La seguridad nacional se usa para cubrir muertes políticas, errores y cobardías. No puedes destruir la verdad por miedo». El intercambio se interrumpió cuando un eco lejano sonó como un disparo. Marta frunció el ceño. «Tenemos que movernos», susurró. «Hay patrullas revisando. Si nos encuentran con ese disco, nos matarán a los dos». Sofía levantó la vista con resolución. La tormenta había hecho algo inesperado. Había borrado los contornos, creado una cortina donde podían ocultarse momentáneamente. Pero no duraría. Pronto la noche cedería paso a los helicópteros de reconocimiento, y la luz del amanecer expondría todo. «¿A dónde vamos?», preguntó. Marta extendió el mapa que llevaba enrollado. Con las manos flexibles dibujó una ruta con la punta del dedo. «Hay una estación de tren en ruinas, a 15 kilómetros de aquí. No hay cámaras, no hay control. Desde ahí podríamos alcanzar una ruta secundaria hasta base Echo. Si logramos llegar a Echo, el disco podrá validar lo que haya sido alterado. Y si Echo confirma la firma de tu hermano en el código, entonces tendremos la prueba para desenmascarar al traidor». Sofía miró el mapa y luego a la cara de Marta. Sus ojos estaban firmes, pero en su interior había calma quebradiza. «¿Y si Echo también está comprometida?», preguntó, con la duda latiendo en cada palabra. Marta apretó los labios. «Entonces tendremos que buscar otras pruebas. Hay un archivo en la red civil, en un centro de datos en la ciudad, que guarda respaldos de integridad. No es ideal, pero es una opción. No podemos rendirnos ahora». El viento volvió a aullar en la entrada de la cueva, y con él, la sensación de urgencia aumentó. Sofía guardó el disco con cuidado dentro del maletín, asegurando cada broche como si sellara una esperanza. «¿Y si te pregunto si confías en mí?», dijo en voz baja. «¿Cómo sé que no eres parte de otro plan?». Marta la miró con una sinceridad que pudo leer en la penumbra. «Porque estoy empapada y no tengo órdenes. Porque yo también perdí a alguien por este sistema. Y porque la verdad no me paga, Sofía. La verdad libera». Hubo un instante de silencio en el que ambas mujeres se comprendieron sin más palabras. Eran dos piezas pequeñas en un tablero gigantesco, pero ahora sus destinos estaban atados por algo que iba más allá de rangos o burocracias. La obligación moral de no permitir que la mentira se imponga. Se pusieron en marcha, dejando tras de sí la cueva y los cuerpos que no podrían salvar. El camino sería peligroso. Las patrullas aumentarían con la madrugada. Y lo más difícil de todo, en algún lugar de la cadena de mando, alguien atento al comando decidiría activar la persecución. Mientras avanzaban por el terreno rugoso, Sofía miró hacia atrás una última vez. La tormenta parecía ceder,
pero la sensación de que la verdad se les escapaba por entre las manos no la abandonaba. Un pensamiento la mordió con fuerza. Si esto se filtraba, si al menos una pieza del rompecabezas salía a la luz, el nombre de Daniel no sería una sombra más en los informes. Un relámpago iluminó el horizonte, y en su resplandor fugaz, Sofía vislumbró una figura a la distancia que no pertenecía ni al aliado ni al enemigo. Alguien observaba, con prismáticos, desde una duna cercana. La figura lo vio también, y con un gesto seco, levantó la mano en señal de retirada. No era casualidad. Había ojos sobre ellos. Sofía apretó el maletín. Marta apretó la mano en su hombro por breves segundos. Sin palabras, ambas entendieron algo esencial. Ya no solo luchaban por justicia, luchaban por sobrevivir hasta poder dar la voz de alarma. La ruta hacia Eco empezaba, y con cada kilómetro, la traición se volvía más clara, más personal. La historia que había comenzado con un helicóptero en llamas, ahora se convertía en una carrera contra un reloj que, a cada segundo, marcaba una cuenta atrás hacia la verdad, o hacia el silencio definitivo. El amanecer no trajo calma, sino una claridad cruel. La tormenta se había disipado dejando un paisaje de barro, hierros retorcidos y el olor metálico de la guerra inconclusa. Sofía y Marta avanzaban entre las sombras largas de un terreno que había visto demasiadas promesas rotas. Cada paso hacia la estación abandonada era un recordatorio de que el tiempo no estaba de su lado. El mapa temblaba entre las manos de Marta. Las coordenadas los llevaban hacia una vía férrea que ya no servía trenes, pero sí fantasmas. En cada poste oxidado se veían restos de pintura militar, vestigios de un pasado que había preferido olvidarse. «Faltan 2 kilómetros», murmuró Marta, revisando su brújula. «Si el comando nos rastrea, ya saben que no seguimos su orden», respondió Sofía. «Tal vez ya enviaron un dron». Ambas levantaron la vista. El cielo, aunque despejado, tenía un zumbido casi imperceptible, como un mosquito eléctrico. Sofía entrecerró los ojos. «Allí», dijo en voz baja, «justo sobre la colina». Un destello metálico confirmó su sospecha. Marta apretó los dientes. «Podemos escondernos bajo el túnel viejo, pero tenemos que correr». Corrieron. El lodo se les pegaba a las botas. El aire helado les cortaba el rostro. El dron descendía, girando como un ojo mecánico en busca de calor. Se lanzaron al interior del túnel, donde la oscuridad las envolvió como una manta húmeda. El zumbido pasó 1, 2 veces, y luego se alejó. Por un momento, solo quedó el sonido de su respiración. «No va a parar», dijo Sofía con la voz entrecortada. «Saben que el disco sigue activo, tiene un chip de rastreo interno». Marta la miró sorprendida. «¿Y por qué no lo dijiste antes?» «Porque si lo destruyo, pierdo la ruta de integridad. El disco está cifrado, solo puede abrirse con su código original en base Eco. Si lo rompo, todo se pierde». Marta respiró hondo. «Entonces, tenemos que engañar al rastreador». Buscó en su mochila y sacó una pequeña pieza de metal rectangular, un emisor de pulsos falsos, una vieja herramienta de ingeniería que se usaba para desviar señales. Lo conectó a su comunicador y lo activó. Un pitido agudo llenó el túnel. «Ahora el rastreo marcará 3 direcciones diferentes. Eso nos dará unas horas». Sofía asintió. «No sabía que guardabas ese tipo de cosas. No sabía que me perseguirían por decir la verdad», respondió Marta con una media sonrisa amarga. Salieron del túnel y continuaron hacia el norte. El terreno se abría hacia una planicie, y en el horizonte se dibujaba la vieja estación. Un esqueleto de concreto, cristales rotos y un reloj detenido en las 03:17. Había sido evacuada hacía años, después de un accidente químico en la zona industrial. Nadie debería estar allí. Y, sin embargo, cuando cruzaron la verja oxidada, encontraron huellas recientes en el barro. Marta levantó la mano, señal de silencio. Caminaron despacio, entre vagones olvidados cubiertos de grafitis y óxido. Un sonido metálico los alertó. El golpeteo rítmico de un tubo suelto contra la pared. Pero no era el viento. Alguien respiraba cerca. Sofía apretó el maletín contra su pecho y miró hacia una de las viejas oficinas. La puerta estaba entreabierta y una sombra se movía dentro. «Voy yo», susurró Marta. Antes de que pudiera avanzar, una voz áspera los detuvo.
No disparen. Soy de los suyos. Del interior emergió un hombre de barba gris, con el uniforme desteñido y un vendaje en el hombro. Su mirada era la de alguien que había visto demasiadas misiones fracasar. ¿Quién eres?, preguntó Sofía, manteniendo la distancia. Capitán Rojas, respondió. O lo que queda de él. Me dejaron atrás cuando cancelaron la extracción de Fénix. Supongo que ahora sé por qué. Sofía lo observó con cautela. ¿Sabes lo del disco? Rojas asintió. Sé que eso vale más que cualquier orden. Lo querían destruir antes de que se supiera quién filtró las coordenadas falsas al enemigo. Pero me enteré tarde. Marta dio un paso al frente. ¿Quién fue? Rojas la miró. Respiró hondo y respondió con la voz baja. El coronel Durán, director del Comando de Enlace Estratégico. El mismo que firmó la orden de cancelación y pidió eliminar todas las pruebas. Un silencio cayó sobre el lugar, pesado como el polvo que cubría las vías. Sofía sintió que las piernas le temblaban. Durán, murmuró. Él supervisó la prueba inicial del satélite. Era amigo de mi hermano. Rojas asintió con amargura. Y también fue quien lo envió a esa misión falsa. Lo usó como señuelo. Daniel descubrió que Phoenix no era solo un satélite militar, sino un sistema de vigilancia global con acceso a redes civiles. Quiso exponerlo, y lo eliminaron antes de que hablara. Sofía apretó los puños hasta que sus nudillos se tornaron blancos. La rabia se mezcló con una sensación insoportable de traición. Todo lo que había creído, todo lo que había defendido con disciplina, se derrumbaba. ¿Por qué me mandaron a destruir el disco entonces?, preguntó. Rojas la miró directamente. Porque el tuyo es el único ejemplar con las claves originales, y tú eres la única con acceso autorizado a abrirlo. Si desapareces, el secreto muere contigo. El sonido de un motor interrumpió el momento. Marta corrió hacia una ventana rota. Un convoy militar se aproximaba desde el sur, con las luces encendidas. ¡Nos encontraron!, Rojas maldijo entre dientes. Hay un túnel secundario detrás de la estación. Si corren, pueden alcanzar el río y cruzar al otro lado. Yo los detendré. No, replicó Sofía. No vamos a dejarte. Rojas sonrió con cansancio. Ya estoy muerto, ingeniera. Solo puedo darles tiempo. Vayan. Sin esperar respuesta, tomó su rifle y salió por la puerta principal. Sofía escuchó los primeros disparos. El eco retumbó entre las paredes, como si la estación cobrara vida para despedirse de los vivos. Marta tiró de su brazo. Vamos, Sofía. Corrieron hacia el fondo, entre cajas y cables viejos. El suelo temblaba bajo el fuego cruzado. Cuando llegaron al túnel, un disparo reventó el cristal sobre ellas y una chispa cayó sobre el maletín. Sofía lo protegió instintivamente, rodando por el suelo. Marta la ayudó a levantarse, y siguieron corriendo hasta alcanzar la salida trasera. El aire fresco las golpeó con violencia. A lo lejos, el río reflejaba la primera luz dorada del amanecer. Detrás de ellas, una explosión sacudió la estación. El suelo vibró bajo sus pies. Sofía se detuvo, giró, y vio cómo una columna de fuego se elevaba hacia el cielo. «Rojas», susurró, con la voz quebrada. Marta la tomó del brazo. «No murió en vano, nos dio una oportunidad. No la desperdicies». Sofía asintió, limpiándose el rostro cubierto de polvo y lágrimas. Apretó el maletín contra el pecho y miró hacia el norte. En algún lugar, el coronel Durán creía que había cerrado todas las puertas, pero no contaba con una mujer que había perdido a su hermano y que ya no tenía nada más que perder. La misión no estaba muerta, apenas comenzaba. El sonido del viento era un rugido constante, como si la misma tierra estuviera gritando en agonía. Los relámpagos rasgaban el cielo y el helicóptero temblaba con cada sacudida del aire. Valeria mantenía las manos firmes sobre el control, aunque cada músculo de su cuerpo temblaba de tensión. El comandante gritaba coordenadas. Los técnicos a bordo oraban en silencio, y el reloj parecía moverse más rápido de lo normal, recordando que el tiempo era su peor enemigo. Pero dentro de Valeria había algo más fuerte que el miedo. Era una voz interior, una chispa de determinación que había nacido aquella noche en la academia, cuando todos le dijeron que no serviría para esto, que era
demasiado emocional, demasiado débil. Y ahora, justo en ese instante, esas palabras se convertían en combustible. El helicóptero descendía entre las nubes densas. Desde el panel, las luces de advertencia parpadeaban como ojos rojos. «Sistema de navegación fallando», anunció el copiloto con voz quebrada. Valeria cerró los ojos un instante. En su mente, vio el rostro de su hermano, el que había muerto en una misión parecida años atrás, y recordó sus últimas palabras. «Nunca permitas que el miedo decida por ti. Apaguen todo el sistema secundario», ordenó con firmeza. «Vamos a hacerlo manual». El comandante la miró sorprendido. «¿Manual? Estamos en una tormenta eléctrica, Valeria. Eso es suicidio. Peor sería rendirnos aquí arriba». El silencio se hizo. Solo el sonido del rotor, la lluvia golpeando el parabrisas y los relámpagos iluminando la cabina. Ella tomó el control total y ajustó el ángulo del descenso. La radio chirrió. La comunicación con la base se perdió. Estaban completamente solos. El helicóptero comenzó a vibrar de forma violenta. El copiloto gritó: «Pérdida de potencia en el motor izquierdo. Desconecta la válvula de combustible y redistribuye el flujo», respondió ella sin titubear. Cada instrucción era una batalla contra el caos. Cada segundo, una victoria sobre el miedo. De pronto, un rayo cayó tan cerca que un resplandor blanco los cegó a todos. El sistema se apagó por completo. Oscuridad total. Ni siquiera los instrumentos respondían. Durante un instante eterno, el helicóptero fue solo una hoja siendo arrastrada por el viento. Pero Valeria, en lugar de gritar, cerró los ojos. Respiró hondo y dijo en voz baja: «Dios, si alguna vez he merecido tu ayuda, que sea ahora». Con un movimiento rápido, reinició el sistema manual de emergencia, algo que pocos pilotos siquiera intentaban en esas condiciones. Los motores rugieron, el rotor principal volvió a girar, y la nave recuperó algo de estabilidad. Una ráfaga de luz los alcanzó, y por primera vez en minutos, el horizonte se hizo visible, una línea de montañas cubiertas de nieve. Al otro lado, el punto de evacuación. «Ahí está», gritó uno de los soldados, pero no era tan simple. Entre ellos y el objetivo, un muro de nubes negras se alzaba como una barrera viva. «Valeria, no tenemos suficiente combustible para rodear la tormenta», dijo el comandante. Ella apretó los dientes. «Entonces atravesaremos». El silencio posterior fue casi sagrado. Ninguno de los hombres a bordo se atrevió a discutir. Había algo en su voz, una mezcla de locura, fe y propósito, que hacía imposible decirle que no. El helicóptero penetró la tormenta. La lluvia caía en diagonales imposibles. Los relámpagos iluminaban los rostros tensos, y el ruido era ensordecedor. Valeria apenas podía ver unos metros adelante, pero sus manos sabían lo que hacían. Su respiración se sincronizaba con el pulso del motor. Cada movimiento era una oración. El copiloto, empapado en sudor, murmuró: «¿Cómo haces esto? ¿Cómo no tiemblas?». Valeria no apartó la vista del frente. «Porque alguien tiene que mantener la calma para que todos lleguemos vivos». A los pocos minutos, el radar detectó una montaña. Estaban demasiado bajos. «Ascenso inmediato». Ella tiró de los controles con toda su fuerza. El helicóptero subió, pero una ráfaga lateral los golpeó con violencia. El copiloto perdió el equilibrio. Uno de los técnicos gritó. Un compartimento de armas se soltó y golpeó la pared interna. En medio de todo, el comandante logró sujetarse y gritó: «Valeria, estamos demasiado cerca». Ella miró hacia el frente y lo vio. Una sombra gigantesca emergiendo de la oscuridad. Montaña. No había tiempo para cálculos, solo instinto. Giró el timón con un movimiento seco, inclinó la nave casi de lado y pasó a escasos metros de la roca. El impacto del aire los hizo temblar, pero salieron. Un grito colectivo llenó la cabina. Estaban vivos. Y justo en ese instante, como si el cielo entendiera la magnitud de su acto, las nubes comenzaron a abrirse. Un rayo de luz dorada iluminó el horizonte. El mar se veía a lo lejos. El punto de extracción estaba cerca. El comandante, con voz emocionada, dijo: «Valeria, acabas de salvarnos a todos». Ella respiró profundamente, las manos aún firmes en los controles. «No, solo hice lo que juré que haría, traerlos de vuelta». Pero mientras la calma regresaba,
algo en su interior no lo hacía. Sabía que el verdadero desafío no había terminado, porque al aterrizar, descubriría que la misión no solo había sido saboteada desde dentro, sino que alguien del equipo había planeado su caída desde el principio. El helicóptero aterrizó con un golpe seco sobre la pista improvisada. Los motores aún rugían cuando Valeria soltó los controles, con las manos marcadas por la presión y el alma en carne viva. La lluvia caía fina, como si el cielo, cansado de gritar, ahora llorara en silencio. Los soldados descendieron uno a uno, tocando el suelo con una mezcla de alivio y asombro. Habían sobrevivido a lo imposible, y sin embargo, Valeria sentía en el aire algo que no encajaba. Una tensión invisible, un silencio demasiado pesado. El comandante se acercó, su rostro endurecido por la fatiga y la incredulidad. «Has hecho historia, Valeria», dijo con voz grave. «Nadie hubiera sobrevivido a esa tormenta, pero algo está mal». Ella frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «El paquete, el que debíamos entregar, fue alterado. Los códigos no coinciden». El corazón de Valeria se detuvo un segundo. El paquete, un pequeño maletín sellado con protocolo militar, contenía información que podía decidir el destino de miles de personas. ¿Alterado? ¿Cómo es posible? Nadie tuvo acceso, excepto... La frase murió en el aire. Los rostros a su alrededor se tensaron. Solo uno de los hombres evitó mirarla. Era Ramírez, el especialista en comunicaciones. Siempre callado, siempre al margen. Valeria se acercó lentamente, sus botas aplastando el barro. «Ramírez, ¿tienes algo que decirme?» Él levantó la vista. Por un instante, algo brilló en sus ojos. No miedo, sino culpa. «El protocolo cambió a última hora. Yo solo seguí órdenes». «¿Órdenes de quién?» «De la base, del general Márquez». El nombre cayó como una bomba. El mismo hombre que había entrenado a Valeria, quien la había defendido cuando nadie creía en ella. ¿Traición? ¿Desde adentro? El comandante se interpuso. «No tiene sentido. Márquez dio la autorización directa para esta misión». Valeria apretó los puños. «Exacto, y por eso nadie sospecharía de él». El viento sopló fuerte, levantando el polvo húmedo. La tormenta se había ido, pero otra, más oscura y personal, comenzaba a formarse dentro de ella. Sin perder tiempo, Valeria revisó el maletín. Dentro, los documentos estaban intactos, pero el chip de datos había sido reemplazado. En lugar del código de activación, contenía coordenadas. Las leyó en silencio, y lo entendió todo. «Esto no era una entrega», murmuró. «Era una trampa. Nos enviaron a morir, para borrar las pruebas de un experimento ilegal». El comandante la miró horrorizado. «¿Estás diciendo que nos usaron como cobertura?» «Sí. Y lo peor es que el verdadero objetivo sigue ahí fuera». Ramírez bajó la cabeza. «Yo no sabía, solo seguí órdenes. Pero cuando la tormenta comenzó, supe que algo no estaba bien. Lo siento, capitana». Valeria respiró hondo. La ira amenazaba con consumirla, pero no podía permitírselo. El equipo necesitaba dirección. Necesitaba fe. «Escúchenme todos». Su voz, aunque cansada, sonó firme. «No vinimos hasta aquí para servir a mentiras. Vinimos por la verdad. Si alguien intenta enterrar esta misión, no lo lograremos callando. Vamos a entregar las pruebas nosotros mismos». El comandante asintió. «¿Y Márquez?» «Él tendrá que responder ante lo que hizo. Pero no aquí, no ahora». Montaron un nuevo plan de extracción. A través de una ruta segura, enviarían los datos a la sede internacional. Sería su única protección. Pero sabían que, desde ese momento, eran fugitivos del propio sistema que juraron proteger. Horas después, cuando el sol empezó a salir sobre las montañas, Valeria observó el horizonte con el rostro bañado en luz dorada. El cielo, antes violento, ahora parecía en paz. Y en esa calma, una certeza brotó en su corazón. La tormenta exterior solo había reflejado la guerra interior que llevaba dentro. El comandante se acercó con una sonrisa leve. «¿Sabes que podrías haber muerto 3 veces esta noche?» Ella soltó una risa cansada. «Sí, pero si lo hubiera hecho, habría valido la pena». «¿Por qué?» «Porque por primera vez no piloté para seguir órdenes.
Piloté para hacer lo correcto. Él la miró con respeto. Y lo hiciste. Salvaste la misión. Y a todos nosotros. Valeria negó suavemente. No la salvé yo. Fue la fe. El comandante frunció el ceño. ¿Fe en Dios? En Él. Y en lo que Él puso dentro de mí. La fuerza de no rendirse cuando todo parece perdido. En ese momento, un rayo de luz atravesó las nubes, iluminando su rostro. Era como si el cielo confirmara sus palabras. La tormenta había terminado, pero su eco quedaría grabado para siempre. Antes de partir, Valeria se acercó al helicóptero y tocó el fuselaje aún tibio. «Gracias por no fallarme», susurró. Y luego, mirando al horizonte, agregó: «La victoria no siempre es sobrevivir. A veces es mantenerse fiel, incluso cuando el mundo se derrumba». El viento sopló otra vez, pero ya no sonaba como un rugido. Era un suspiro, un aplauso del cielo. Si esta historia te conmovió, escribe en los comentarios. Yo también sobreviví a mi tormenta. Suscríbete para más relatos de fe, esperanza y valentía. Tu apoyo mantiene viva esta misión.